El día de hoy vamos a trabajar sobre el periodo de oscilación de un péndulo simple de forma experimental. Primero que todo vamos a recordar qué es un péndulo simple. Un péndulo simple consiste en un sistema que está compuesto por tres elementos fundamentales. El primero es algo que conocemos como un soporte universal, una cuerda que tiene como característica fundamental el tener una longitud desde el punto de soporte hasta el extremo de la esfera. Bien, y finalmente tenemos una masa que está colgando dentro del sistema. Bien, esos tres elementos nos van a permitir a nosotros analizar el péndulo simple desde una perspectiva de su oscilación. Entonces, cuando hablamos de una oscilación de un péndulo simple, básicamente lo que estamos referenciando es cuál es el comportamiento que tiene ese sistema en términos de tiempo cuando yo lo suelto en un punto inicial. Él hace un recorrido cuando gasta toda la energía cinética y al devolverse a su punto inicial retorna en términos de conservación de la energía. Bien, entonces dentro de la trayectoria que él está haciendo de ida y regreso, analizamos un fenómeno elemental y es que podemos hacer la medición de un tiempo o intervalo de ida y regreso. Eso es lo que llamamos el periodo de oscilación. Bien, ese periodo de oscilación básicamente ¿en qué consiste? Consiste básicamente en el recorrido que hace el péndulo en ir y volver a su estado de equilibrio. Bien, en ese digamos análisis que nosotros vamos a desarrollar en este video, básicamente nos vamos a soportar en una ecuación que describe las situaciones físicas que nos van a permitir a nosotros desarrollar los cálculos algorítmicos, ¿bien?, para ese periodo de oscilación. ¿Listo? Entonces, el periodo de oscilación está definido como periodo de oscilación es equivalente a 2pi por la raíz de la longitud. ¿Sí? Longitud, recuerden que la longitud es la longitud de la cuerda sobre la aceleración gravitacional. Bien, recuerden que la aceleración gravitacional es una constante universal y dentro del planeta Tierra tenemos que ese es un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, cuando hablamos de que este tipo de elementos que componen o de conceptos que componen una ecuación, hay unos elementos que permiten inferir básicamente cómo se va a comportar o a raíz de qué se va a comportar. Bien, el periodo de oscilación básicamente, como la gravedad es una constante, lo único que nosotros vamos a cambiar es la longitud de nuestro péndulo. Eso es básicamente lo que va a permitir que nuestro péndulo aparentemente se mueva más rápido o se mueva más lento. Bien, en ese orden de ideas, pues básicamente qué es lo que uno realiza en este tipo de casos. Bien, nosotros para analizar esta partecita vamos a enfocarnos básicamente a una estructura muy sencilla que se desarrolla con un soporte universal, como lo pueden observar aquí en este caso. ¿Listo? Donde yo tengo inicialmente, donde yo tengo un péndulo, ¿listo?, con una masa que está en este punto. Tenemos una masa acá en este punto. Tenemos una longitud de 24 centímetros. Y pues acá podemos apreciar lo que es el soporte universal. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, inicialmente este cálculo que yo voy a hacer es lo que nosotros vamos a llamar tiempo de oscilación teórico. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago referencia a un elemento teórico, es porque es un número que se calcula a partir de sistemas digitales. Llamemos en este caso en particular nuestra calculadora. Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a llamar tiempo teórico o periodo de oscilación teórico. ¿Listo?
Entonces no olvidemos que esto que digamos que abarcamos en términos algorítmicos, pues básicamente estructuran la idea de realizar un cálculo a partir de apoyos de elementos digitales, en este caso nuestra calculadora. En ese orden de ideas, nuestro tiempo teórico para el péndulo que estamos haciendo ejemplo, que es de 24 centímetros, es importante notar la siguiente situación. Primero, para yo poder realizar el cálculo acá, ¿listo? De la longitud asociada a los 24 centímetros, lo primero que tengo que hacer es una conversión. ¿Qué tipo de conversión tengo que hacer aquí en este caso? Pues resulta que nosotros, dentro del sistema de análisis, para cualquier tipo de unidades de medidas de física, en cualquier términos de tiempo, pues lo que yo tengo que hacer es generar un sistema de medidas equivalentes. ¿Por qué? Porque es que resulta que la longitud dice que son 24 centímetros, pero la aceleración gravitacional son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué implica? Que yo no puedo mezclar, en este caso, yo no puedo mezclar centímetros con metros. Entonces vamos a hacer una operación muy elemental y muy sencilla. ¿Cuál es esa operación? Primero, recuerden que para hacer una conversión de unidades de medida, yo tengo que tener centímetros que los voy a convertir a metros. Siempre escribo en la parte inferior la unidad que necesito cancelar. ¿Listo? Y arriba la unidad a la que necesito llegar, ¿sí? O sea, la unidad que voy a transformar. Entonces, es de todos conocimiento que 100 centímetros equivalen a un metro. ¿Listo? Entonces, si yo soy cuidadoso matemáticamente hablando, pues ¿qué va a pasar? Inicialmente pasa esto. Centímetro se va a cancelar con centímetro. ¿Qué unidades me van a quedar sobreviviendo? Metros. Entonces coloco acá metros. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues resulta que cuando yo multiplico 24 por 1, pues es lógico que me va a dar 24. ¿Listo? Recuerden las propiedades de los fraccionarios. Es como si yo tuviese un 1 acá. 24 se multiplica con 1 y 1 se multiplica con 100. En conclusión, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente, cuando uno hace la transformación de metros a centímetros, solamente debe dividir por 100. Al dividir por 100, en este caso 24 dividido 100, me va a dar un valor de 0,24 metros. ¿Listo? Es decir, que la longitud de nuestro péndulo es de 0,24 metros. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí en este caso? Pues que ya tengo un dato que es importante, que es la longitud, y tengo la aceleración gravitacional. Bien, con esos elementos que yo tengo y con la ecuación que tenemos aquí, ¿listo? Con la ecuación que yo tengo aquí en este caso, pues básicamente, ¿qué es lo que voy a calcular? Inicialmente el tiempo teórico. Entonces, para realizar ese proceso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo único que yo voy a hacer en este caso es desarrollar la sustitución de los valores numéricos dentro de la ecuación. Es decir, el tiempo de oscilación, ¿sí? Vamos a llamarle real, ¿listo? O sea, es decir, que tiene un valor, un valor teórico, porque es netamente elaborado en lápiz y papel y apoyados en calculadora. Tenemos que el periodo de oscilación tiene una ecuación que nos va a permitir desarrollar dicho cálculo. Entonces tenemos 2pi, ¿listo? Por la raíz de la longitud. ¿Cuánto es nuestra longitud? 0,24 metros sobre la aceleración gravitacional. ¿Cuánto es la aceleración gravitacional? Pues nuestra aceleración gravitacional en este caso es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, para desarrollar ese proceso, ¿sí? Simplemente en términos de calculadora, voy a desarrollarlo de manera, digamos, de
o sea, paso a paso, ¿listo? Entonces, para desarrollar eso paso a paso, pues básicamente lo que yo escribo es la siguiente situación. Voy a desarrollar mi algoritmo inicialmente lo que implica dentro de la raíz. Entonces, ¿qué implica eso? Entonces tengo 2pi por la raíz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero hago esta división que me está pronunciando acá el proceso matemático, ¿listo? Entonces, divido 0,24 dividido 9,8. Sería ideal que ustedes en su calculadora también estuviesen haciendo el mismo cálculo para notar que el resultado de esta división, listo, de esta división la voy a colocar acá. Y ese dato me daría a mí, en este caso, según mi calculadora, me daría 0,024. ¿Listo? 0,024. ¿Qué unidades me darían? Pues resulta que acá, en términos de cancelación, metro se cancela con metro y me queda segundos al cuadrado. ¿Listo? Segundos al cuadrado. Ya ahorita vamos a mirar porque es importante tener en cuenta ese dato ahí. Bien, ¿qué hago ahora? Pues resulta que yo tomo acá el periodo teórico, ¿listo? Escribo 2pi y a este resultado, ¿listo? Que estoy señalando ahí, le voy a aplicar la raíz. Entonces ustedes aplican raíz de 0,024, bien, voy a aplicar la raíz de 0,024 y a mí me da, abro paréntesis, 0,156. ¿Qué unidades me van a dar? Pues resulta que la raíz también me simplifica el segundo cuadrado. O sea, en términos de unidades, cuando yo tengo raíz de segundo al cuadrado, pues este me cancela este y me queda unidades de segundos. ¿Listo? Es básicamente ese aspecto, unidades de medida. Entonces, como ya sabemos que esto acá me queda en segundos, bueno, cierro paréntesis, me queda en segundos. ¿Listo? Ahora, el tiempo teórico sería 2pi por 0,156. Es decir, en su calculadora ustedes escribirían 2 por pi. Recuerden que pi, pues en su calculadora obviamente al reemplazarlo lo hacen de manera directa. Pero recuerden que pi tiene un valor, este valor que tenemos acá, tiene un valor de 3,1416 aproximadamente, ¿listo? Que no es un número totalmente definido, por 0,156 segundos. ¿Listo? Entonces, si yo hago esa multiplicación, me va a dar aproximadamente, en mis cálculos, me va a dar 0,98 segundos. ¿Listo? Esto es lo que conocemos como el tiempo teórico. ¿Bien? Ese es el tiempo teórico. Entonces, teniendo en cuenta el procedimiento que acabamos de realizar, ¿listo? ¿Qué procedemos a hacer ahora? Con este, digamos como para mirar si realmente la física aplica en ese contexto con relación a este valor, pues lo que vamos a hacer ahora es, este valor teórico que yo tengo acá, lo vamos a comparar en términos del error con el video de una medición que se hizo sobre este péndulo que están observando acá, ¿bien? Pero lo vamos a medir de forma real, ¿listo? Entonces, el video que aparece acá nos va a permitir a nosotros generar dicha medición. Entonces, vamos a detenernos un momentico, vamos a contar 10 oscilaciones. Recuerden que una oscilación es mientras va y vuelve el péndulo y lo detenemos, ¿bien? Una vez lo detenemos, pues generamos un registro de datos, ¿bien? Vamos a observar a partir de este momento.
Bien, teniendo en cuenta eso, si logramos observar, a nosotros el tiempo nos dio aproximadamente un tiempo real. Cuando hablamos de tiempo real, hablamos básicamente de una forma en la que nosotros estamos tomando unos datos de contexto netamente de laboratorio, ¿listo? Es decir, a nosotros nos dio un tiempo aproximado más o menos de esto, en esto que estamos colocando acá, de 0, de 0,9, perdón, de 9,89 segundos, ¿listo? Entonces, ese es nuestro tiempo real que fue tomado en nuestro cronómetro, ¿bien? ¿Qué pasa con ese tiempo real? Pues resulta que ese tiempo real yo lo voy a dividir en 10. Entonces tengo acá 9,89 segundos, ¿listo? 9,89 segundos y lo voy a dividir en 10. ¿Por qué lo voy a dividir en 10? Porque es que resulta que nosotros experimentalmente medimos 10 oscilaciones. Es decir, yo quiero saber la de una oscilación. Entonces, el tiempo real para una oscilación, ¿sí? Una nomás, me va a dar 0,989 segundos. ¿Listo? Ese es nuestro tiempo real. Bien, entonces tenemos un dato teórico y tenemos un dato real. Una vez tengamos esto, pues nosotros nos vamos a insertar al proceso de cálculo de error de todos los elementos que componen nuestro experimento. Es decir, recuerden que en la teoría del error, ¿sí?, yo tengo una ecuación que me permite calcular qué tanto yo estoy equivocado o qué tanta precisión desarrolló mi experimento. Esto que ustedes ven aquí, donde dice error, ¿sí?, es el valor real menos el valor aproximado sobre el valor real. ¿Listo? Entonces, esto enmarca teóricamente, ¿sí?, teóricamente, de la siguiente manera. Nosotros lo vamos a desarrollar así. El error, perdón, aquí, el error es equivalente al valor teórico menos el valor real sobre el valor teórico en valor absoluto por 100, por el 100%, ¿listo? O simplemente lo dejan referenciado como el 100%. Ya ahorita en esta partecita, cuando hagamos el cálculo, van a notar el porqué. Esta ecuacióncita nos va a permitir a nosotros calcular el error, ¿listo? O sea, qué tan próximo estamos desde un contexto experimental de una medición muy cercana y sin tanta referencia, digamos, de un sistema controlado donde haya tenido mucho error en la medición. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan este cálculo jamás debe superar el 5%. Si está en 1%, 2%, 3%, 4%, 4,9% está bien, ¿sí? O sea, que no pase el 5%. Si usted le llegara un resultado del 6, 7, 10, 15, 20%, algo está haciendo experimentalmente mal. Bien, entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo hago? Entonces digo, el error será igual a ¿qué? Valor teórico, ¿listo? Recuerden que el valor teórico es este valor que nosotros calculamos de manera digital y nos da a nosotros un valor de... voy a colocar acá las líneas de barraje de valor absoluto. Ya ahorita les recuerdo lo del valor absoluto. Acá voy a colocar esto y esto. Bien, entonces, ¿cuánto es el valor teórico? El valor teórico que yo tengo acá en este caso es 0,98. No voy a colocar las unidades de medida porque es un número adimensional. ¿Qué es un número adimensional? Pues que es un valor numérico. ¿Listo? Es un valor numérico, más no que tenga algún tipo de unidad de medida asociada, por ejemplo, metros, centímetros, o kilómetros, o newtons, o joules. No, simplemente es un número
que estamos referenciando experimentalmente. ¿Listo? Entonces 0,98 menos, dice acá, el valor real. ¿Cuánto fue el valor real? El que nos dio para una oscilación, es decir, 0,989. Entonces 0,989. ¿Listo? Dividido, ¿sí? Dividido, recuerden que esta línea significa una división o una razón del valor teórico. ¿Cuánto es el valor teórico? Este, 0,98. Bien, esto será igual a ¿qué? Entonces, el error aquí en este caso me quedaría de la siguiente manera. Coloco el barraje del valor absoluto, ¿listo? Entonces me queda 0,98 menos, ¿sí? Estoy restando, estoy haciendo inicialmente esta resta, ¿vale? Estoy haciendo inicialmente esta resta, ¿vale? Entonces, me da a mí 0,89, a mí me da 0,09 negativo. ¿Listo? Negativo. No se preocupen por el negativo, que ahorita voy a explicar esa parte. Y acá me da 0,98. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hemos hecho ninguna incidencia con el valor inferior en este caso. Y esto lo debo multiplicar por 100. Bien. Entonces el error, ¿vale? El error, ¿qué implica? Hago la división acá, ¿sí? Y al hacer la división, a mí me arroja que eso dividido 0,98 me da 0,091. ¿Listo? ¿Vale? Como es negativo, ¿sí? Es negativo, pero no voy a colocar acá ese negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que este sistema de barrajes es lo que se conoce como valor absoluto, es decir, tomo la unidad numérica, no más. Y al tomar la unidad numérica, pues básicamente lo que estoy haciendo ahí que es desarrollar una connotación matemática que me permite a mí tomar ese valor real numérico. ¿Listo? Ese valor que me dio, ahora sí lo multiplico por 100, ¿vale? Entonces fíjese, el número se volvió, entre comillas, positivo, ¿sí? sin ningún signo, y ya no aparecen las barras, ¿sí? Las barras de valor absoluto no, porque ya lo apliqué, ¿vale? Si da positivo también esta posible, digamos, esta operación da positiva, igual el resultado va a seguir siendo positivo, ¿listo? Ese resultado lo vamos a multiplicar por 100, entonces aquí en este caso me da que el error es del, si multiplico por 100 me da 0,9% margen de error. Es decir, que yo tengo un resultado que básicamente me está diciendo que no llego ni al 1% de error. Por ende, lo que nosotros llegamos a medir, ¿sí? De forma teórica, lo que está aquí, lo que estamos señalando aquí en este caso, o sea, el valor teórico que estamos señalando acá, aquí, que estoy señalando en este punto, aquí, ¿vale? Equivale efectivamente a 0,98. Y el tiempo real es 0,989. O sea que prácticamente está muy cercano, muy cercano a lo experimental, a lo real. Y en este caso, cuando desarrollamos este proceso matemático, pues nos damos cuenta que la oscilación de un péndulo simple sí cumple la ecuación, ¿vale? En ese orden de ideas, ¿qué es lo importante? Desarrollar un proceso paso a paso para que noten básicamente cómo se desarrolla el error experimental que nosotros podemos tomar en un péndulo simple. Muchas gracias, que estén muy bien.